nuestro sistema previsional, desde lo amplio hasta lo particular. El objetivo de esto es que todos nos informemos de qué trata el sistema laboral, o sea, el sistema previsional, disculpen, y nos cuestionemos si está actualmente funcionando bien o mal. Para aquello contamos con dos expertos en el tema, Gino Lorenzini y Fernando Claro. Gino, por su parte, es ingeniero comercial de la Universidad Alberto Hurtado, con magíster en finanzas de la Universidad de Chile y fundador de Felice y Forado. Por su parte, Fernando Claro es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, con magíster en economía en la misma y magíster en economía política en The King's College London. Actualmente, Fernando pertenece a la Fundación para el Progreso, con experiencia como asesor ministerial. Un poco de contextualización para que entendamos de qué trata esto. En los últimos años, el sistema previsional chileno ha sido muy criticado. Esto por factores como el potencial riesgo de manejar nuestro propio capital en distintos tipos de fondos sin saber lo que va a suceder con ellos. Y la afirmación por parte de algunos sectores de que las pensiones actuales son injustas e insuficientes para las personas. Gracias a esto, el tema de estos últimos años se ha puesto en la mesa y nuestros gobernantes han hablado. Por parte del gobierno, han creado un proyecto de AFP estatal, pero el problema de esto es que no se sabe aún cuál es la proposición concreta, cómo va a funcionar y si esta es la solución para la AFP que existe hoy en día. Frente a esto, el Centro de Alumnos de Ingeniería cree que es importante reflexionar sobre el tema. Creemos que es importante saber sobre el sistema previsional chileno, porque en un futuro no muy cercano tendremos que ser cotizantes. Antes de comenzar, le daremos 3 minutos a nuestros invitados para que puedan introducir el tema de acuerdo a su punto de vista. Partiremos con Fernando Claro. Bueno, muchas gracias al CAI. Un honor volver a esta universidad, increíble cómo ha crecido. Y creo que el doble grande, parezco joven, pero tengo 32 años, por cierto. Bueno, una lástima que me haya un PowerPoint porque yo creo que a su edad, bueno, quizás uno sabe más que yo, pero el sistema de pensiones es un sistema complejo que hay que entender. Y los diferentes sistemas que tiene un país u otro son cosas complejas y hay que presentar. Entonces yo me voy a enfocar primero en lo que es un sistema de pensiones, ¿ya? El fundamento del sistema de pensiones es principalmente cubrir los ingresos financieros de las personas que no pueden autogenerarse. Por lo general, uno considera que serían los adultos mayores, ¿cierto? Ese es el público objetivo principal. Sin embargo, también existen los que quedan inválidos o los que quedan personas, hombres o mujeres, que quedan viudos, ¿ya? Concentremos igual en los adultos mayores. Los sistemas de pensiones tienen, digamos así, 2 pilares. El primero es el pilar solidario, ¿ya? ¿En qué consiste este pilar? En solventar, digamos, la etapa de adulto mayor de las personas, durante la cual no pueden autogenerar ingresos a un nivel muy bajo. Este pilar, entonces, tiene como función evitar la pobreza extrema de las personas. ¿Bien? ¿Cómo se financia este pilar? Por lo general se financia con ingresos generales del Estado, con todos los impuestos que todos pagamos. ¿Bien? El segundo pilar es el pilar en el cual intenta solventar ya no la extrema pobreza, sino que un ingreso que en teoría, ojalá, fuese igual al ingreso que uno tenía cuando estaba trabajando a los 65 años. ¿Bien? Hasta ahí todo bien. El tercer pilar es algo más extremo, pero es el ahorro voluntario, que alguien puede ahorrar durante su vida y tener un extra. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar afuera. Ahora, ¿cómo funcionan los sistemas del mundo? En grandes líneas hay 2 sistemas. ¿Ya? Está el sistema de reparto, mediante el cual se financia el segundo pilar, que es el más importante, digamos, con los impuestos que pagan los trabajadores activos. ¿Bien? La gente que trabaja.
¿qué ha pasado? El cambio demográfico ha hecho que los trabajadores activos sean cada vez menos en comparación con los ancianos, digamos, adultos mayores. Por lo tanto, esos sistemas están destinados, están ahora quebrando, ¿ya? Los sistemas están insostenibles, me queda poco, nada. Y el otro sistema es el que conocemos en Chile, mediante el cual el Estado obliga a las personas a ahorrar para su vejez, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esta? Es que las personas, por lo general, somos, digamos, poco precavidas, ¿bien? Y no ahorramos para nuestra vejez. ¿Por qué se ve esto? Por muchas cosas, digamos, por ejemplo, la gente sobreoptimista, por ejemplo. Acá me imagino que nadie cree que se va a morir de un ataque de corazón. Yo creo que luego alguno caerá, pero nadie cree que uno va a morir. Eso es lo que pasa, ¿ya? Bueno, veremos más adelante si puedo seguir, pero no tengo mucho tiempo. Lo principal es que se evita el quiebre en los países y además, entre otros beneficios, se genera un mercado financiero mucho más grande, que eso le permite financiamiento a las pymes, a las miles de empresas y, bueno, sigo ya, no me queda nada. Gracias, Fernando. Ahora vamos a seguir con Gino. Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Fernando habló un poco de los sistemas de pensiones, pero hay que entender un contexto global. ¿Cuál es el contexto global? Los trabajadores, después de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí nace la problemática, murieron 100 millones de personas en el mundo. 100 millones de personas. Y por instinto de supervivencia nacen los baby boomers. Los baby boomers nacen, es una explosión demográfica que tenían 5 o 10 hermanos, fue una explosión muy grande a nivel global. Entonces, en ese mundo, la pirámide poblacional era perfecta. Y por cada 9 trabajadores activos, imagínense que ustedes 9 están trabajando y solo hay un jubilado, le pasan el 10% de su sueldo y el jubilado vive tranquilo. Ese es el sistema de reparto. Es una bolsa común donde aportaban, como habían muchos que habían nacido, podían financiar al jubilado. El problema es que esos baby boomers se están jubilando ahora. Y esta es la mayor crisis, es decir, esto les va a pegar a ustedes los próximos 5, 10, 20 años. Los sistemas de pensiones en el mundo están quebrados. Si en Estados Unidos le sumamos la deuda más el sistema de reparto de Estados Unidos, llegaría por sobre el 500% del PIB. Entonces, este es un sistema que en Chile lo previó el año 31 y creó el sistema privado de pensiones. Y fue muy visionario. El sistema de pensiones chileno, las 2 primeras décadas funcionó extraordinario. Y el sistema de pensiones chileno, ¿qué hizo? Alinea los incentivos. Tú ahorras, te cuento, te obligo a ahorrar y yo te voy a dar rentabilidad. Te voy a cobrar una comisión como AFP. Pero esa comisión, ¿qué es lo que pasaba? Que antes había un incentivo claro. Yo te cobro una comisión alta, pero te garantizo que tú nunca pierdes en un año calendario. Y eso ocurrió muy bien hasta el año 99. Las AFP rentaron hasta 50% anual. Nunca perdieron, siendo que hubo varias crisis financieras internacionales. Y el sistema, a partir del año 99, yo digo que se prostituyó. ¿Por qué? Porque le pasaron el riesgo de pérdida desde las AFP a los trabajadores. Hoy en día, si una AFP pierde en promedio 50% de la industria, la peor AFP puede perder 75% sin compensar un peso. Por lo tanto, crearon la industria perfecta. Las AFP ahora fueron compradas por aseguradoras internacionales que están cubriendo este riesgo que se viene. Esta es una situación que está bastante compleja y que la única situación que podemos hacer es hacer nuevamente, si en Chile creamos el sistema de AFP, tenemos que hacerlo evolucionar más allá. El sistema de AFP es una excelente base, pero el sistema original no es constituido. Y en eso es donde nosotros estamos trabajando y luchando, y más que trato de explicar esta situación y espero que cada vez salga entretenido para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gino. Ahora comenzaremos con las preguntas que generó el CAI para los invitados. Primera pregunta. ¿Qué beneficios y perjuicios ofrece el sistema de pensiones actual? ¿Les parece que funciona bien? Para esto tienen 3 minutos. Vamos a partir con Gino esta vez. A ver,
gran beneficio del sistema es que ha logrado ahorrar un 60% del PIB. Son casi hoy, depende del dólar, pero más o menos 150.000 millones de dólares. ¿Qué más financian a las pymes? Financian generalmente a las grandes empresas, a las empresas que están listadas en bolsa, a los bancos. Entonces, eso ha permitido crecimiento económico. Hay estudios de Schmidt-Hebel con Corvo que demuestran que ha crecido un punto adicional del PIB del país gracias a este sistema de pensiones. Eso es la gran ventaja frente a todos los sistemas de reparto. El sistema está autofinanciado. El lado negativo es el lado humano. La gente se está jubilando en promedio con 190.000 pesos, pero los promedios se engañan. La media, es decir, Joaquín Vial, consejero del Banco Central, dijo que 6 de cada 10 chilenos se están jubilando con menos de 150 lucas. ¿Por qué? Porque hay distintos problemas. Primero, un 40% de los chilenos no se está exponiendo. Segundo, las mujeres, en vez de tener una tasa de reemplazo del 40%, están en torno a 25%, porque se dedican a ser madres, se toman un par de años, y eso les afecta su ingreso. Entonces, hay un problema de que estamos ahorrando solo 21 años, siendo que deberíamos ahorrar 40. Entonces, hay claramente un problema de ahorro, de estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Pero el mayor problema también está en que las AFP hoy en día no asumen el riesgo de pérdida. Y pasó en 2008, ustedes no lo vivieron, yo lo viví, yo perdí un 40% de los ahorros por hacerle caso en ese tiempo al ministro Velasco, y perder un 40% de ahorro no se recupera el año siguiente, porque el año siguiente se ganó un 46%. Y todos dicen, recuperamos las pérdidas. La verdad es que no se recuperaron, porque si tú tienes 100 millones, perdiste un 40%, quedaste en 60, ganaste un 46, quedaste en 87.600.000 pesos. Por lo tanto, esa es la causa que hoy las pensiones sean bajas, y eso es donde hay que realinear los incentivos, y este es el momento. Si no lo hacemos ahora, el sistema va a entrar cada día en una crisis mayor, y por lo tanto estamos en un momento crítico que podemos mejorar el sistema. El sistema tiene cosas buenas, como el ahorro, cosas malas, como las pensiones indignas. La pensión mínima son 85 lucas, es decir, alguien que se termina jubilando por ese motivo, si ahorró o no ahorró, da lo mismo. Se está jubilando con 85 lucas. ¿Ustedes podrían vivir con 85.000 pesos mensuales? Gracias. Gracias, Guillermo. Ahora seguiremos con Fernando. No. Bueno, entre los beneficios de este sistema, como bien dijo Gino, está el hecho de que es sostenible en el tiempo. El país no quiebra, ¿ya? Pero de partida no es el país, son las personas. Otro beneficio que faltó decir es que el sistema de reparto, los que trabajan le pasan la plata al jubilado, todos felices, pero es la misma plata. Este sistema lo que hace es que tu plata renta, lo que es muy importante. O sea, es la plata que uno va depositando y esta plata va rentando, ¿ya? En promedio, los fondos de pensiones han rentado un 8% anual, lo que es una gran rentabilidad. Se duplica eso, yo creo que en 5 años se duplica el fondo. Gino dijo que este sistema había creado un crecimiento del PIB en un punto porcentual. Eso es cierto y es muy bueno. Esto ocurre principalmente porque financia las empresas, como bien dijo Gino, las empresas grandes, los bancos, porque compran su deuda, la capitalizan. Sin embargo, eso genera un círculo virtuoso. Como capitalizan los bancos reciben plata a menos tasa, y esos bancos prestan plata a pymes a menores tasas. Entonces, por lo tanto, sí financian pymes. Y no dije que no, pero yo creo que sí financian pymes. Y genera un mercado virtuoso. ¿Bien? ¿Qué otra cosa buena tiene este sistema? Este sistema, uno le podría decir de una manera un poco populista, digámoslo, pero en realidad esto sería el famoso capitalismo popular. Uno, como medio trabajador, va a ser dueño de la empresa, con una ínfima proporción, pero sin embargo uno es dueño. Fondo de pensiones invierte en las empresas grandes, en los empresarios. Piketty, el famoso francés, lo ubican a Piketty, se hizo famoso con un libro, bueno,
donde él plantea que el capital crece a tasas descontroladas, mucho menor que el crecimiento de la economía. Y por lo tanto, los dueños del capital se van a hacer siempre más ricos. Bueno, él se da cuenta un poco, pero escapa de la cuestión. Eso implica que el mejor sistema de pensiones del mundo es el que tenemos acá. Porque nosotros los trabajadores somos dueños de la empresa con este sistema. Un sistema ahí, un porcentaje ínfimo, pero es bastante. Si no, nadie podría ser dueño de Enepsi, Banco Chile, no hay idea. ¿Qué me gustaría decir a mí? Y no dijo que tiene un problema. Bueno, pensiones bajas, obvio, malo, hay que mejorarlo. Hay muchas propuestas para mejorarlo. Obviamente las lagunas, hay que mejorarla y obviamente, como bien dice Gino, esto tiene que ser fiscalizado por el Estado, porque el Estado le ha dado responsabilidad a la AFP. Sin embargo, lo que dice Gino respecto a que las pérdidas las tiene que correr la AFP, ahí estoy en desacuerdo porque está bien, nosotros queremos beneficiarnos de la rentabilidad que nos entrega la empresa, pero no somos magos, o sea, no le veamos magia al mundo, no podemos pedir que la AFP, así como ganan, no pierdan. Sería pedirles magia. Así que ahí una que más llegó, se puede profundizar, pero no tengo, gracias. Gracias, Fernando. Ahora seguimos con la segunda pregunta. Invitados, ¿están de acuerdo con el impuesto obligatorio de los fondos de pensiones? ¿Por qué? Ahora continuamos con Fernando. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo no entendí esa pregunta, según yo. No, se la entiendo. Pero según yo es la constitución obligatoria, no la tenés que igual, ¿no? Claro, sí. Porque no es un impuesto. Claro. Sí. Por supuesto que sí, bueno, ese es el principal fundamento de lo que le conté antes del segundo pilar. El segundo pilar lo que hace es obligar. Esto de la perspectiva liberal es lo menos liberal del mundo, pero es como yo creo que es lo único estatal que querría un liberal más acérrimo, pero está comprobado que las personas son imprevistos, es poco precavidas respecto a su adultez, por lo tanto es necesario para el Estado, para las personas, que se les obligue a cotizar, ¿ya? Estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que de hecho estoy de acuerdo, como las pensiones están bajas, incluso aumentaría la tasa de cotización obligatoria, para que los trabajadores ahorren aún más de lo que estamos ahorrando. Gracias, Fernando. Ahora seguiremos con Gino. A ver, es positivo que lo obliguen a ahorrar porque es cierto el tema es que la gente quiere comer ahora y obviamente si no prevé el futuro se va a querer gastar toda la plata hoy día, eso es un hecho. Van a empezar cuando somos adolescentes, jóvenes, empezamos a trabajar, ahorrar de la plata. Entonces es bueno que sea un sistema de ahorro obligatorio. Pero acá hay que recordar una cosa. Nosotros tenemos un derecho de propiedad. Nosotros somos dueños de ese 1%. Si lo aumentamos o no, es nuestro derecho de propiedad. Y hoy en día cuando sus papás se están jubilando, les van a decir, usted puede elegir la FP, ¿cuál es la segunda hora? Alguien a los 65 años no tiene la madurez, la sabiduría para saber invertir donde él quiera su dinero. Lo planteo de una forma muy simple. Hoy en día, el Estado está siendo manejado por las AFP y las AFP por las aseguradoras y están forzando que 7 de cada 10 chilenos se vayan erradamente a las aseguradoras. De hecho, la Comisión Bravo, que trabaja acá el señor Bravo, la Comisión Bravo está proponiendo que el 100% de los trabajadores se vayan por renta vitalicia. Eso es un crimen. Eso lo están expropiando 160.000 millones de dólares y se lo están pasando a privados. Y no diciendo claramente que esos privados pueden quebrar. Y si quiebra, ese riesgo lo va a asumir el Estado. Es decir, nos podría terminar pasando lo mismo que le pasó en 2008 con la crisis financiera, nos podría pasar acá con la crisis futura que se viene con el sistema de pensión. Entonces, hay que poner ojo en los principios y los pilares del sistema y proteger el derecho de propiedad. Gracias, Gino. Ahora seguimos con la tercera pregunta. Invitados, ¿qué opinan acerca de la fusión entre Pueblo y Argento? Que más de un año sobre eso sigue la polémica personal. ¿Creen, en general,
que se requiere mayor fiscalización a la AFP para asegurar un buen funcionamiento? Dino. Claro. Principal, empresa americana, y MetLife crearon AFPs de papel llamadas Argentum y Acquisition. Ya son ridículos los nombres. Y esta AFP tenía que cumplir el artículo 43 del DL 3500, que dice que se fusionan las sociedades y los fondos de pensiones respectivos. Crearon sociedades de papel, pero no tuvieron oficina. No crearon fondos de pensiones, por lo tanto no cumplieron la ley. Cuando el señor Vigi dice que no se está cumpliendo el Estado de Derecho, yo concuerdo al 100% con él. Acá estamos hablando que una ex superintendente, Tamara Ernst, vino y era asesora de Penta. Penta era el dueño de Cuprum que le vendió Cuprum a Principal. Y a ella, el superintendente de pensiones duró 3 meses, lo sacaron, pusieron una superintendente nueva. Es decir, le estoy demostrando el poder de la AFP. No cumplieron la ley, aprobaron las funciones en 3 meses. Evitaron el pago de 430 millones de dólares al fisco, es decir, acá no están defraudando, no se está cumpliendo la ley. Después vienen, sale la superintendencia porque nosotros empezamos a atacar el tema. Y la Contraloría General de la República dijo que esto era ilegal, no lo dijo una vez, lo dijo 2 veces. Y llega un nuevo superintendente, puesto por estos mismos poderes, lo pone y dice, no, esto es completamente legal. El ministro de Hacienda, él viaja a Estados Unidos a ver a Principal. Y le dice, no, está todo bien, no te preocupes, vamos a armar todo para quedarte con la plata. Es decir, defraudando su objetivo, que es recaudar impuestos. Y lo peor es que hay una ley de lobby que él tuvo que haber registrado esa reunión en Estados Unidos y no la registró. Entonces, ¿qué pasa? Que un ministro de Hacienda no está cumpliendo la ley. Un superintendente no está cumpliendo su función. Un segundo superintendente no lo está haciendo. La Cámara de Diputados aprobó la comisión investigadora en primera instancia. No fueron a votar los diputados, y estoy hablando de gente de izquierda, de centro y de derecha, completamente dominada por la AFP. ¿Y por qué lo conseguimos? Porque con las redes sociales mandamos más de 200.000 cartas a diputados y le decíamos, yo voto por ti y si tú no vas a votar, te voy a quitar el voto. Y con eso fueron y se aprobó mágicamente la comisión investigadora. Entonces, créanme que el poder de la AFP es muy grande y ese es el conflicto que hay que resolver. Y que finalmente estas funciones son ilegales y nos afectaron con 430 millones de dólares. Yo lo único que estoy pidiendo es que se respete la ley. Es clara. Se tiene que usar la AFP y los fondos de pensiones respectivos. Y la AFP y Argentum y Acquisition tenían fondos de pensiones respectivos. Gracias, Gino. Fernando. Bueno, el tema es bien complejo, como bien dice Gino. Yo creo que yo lo matizaría mucho más en cuanto existían en teoría todos esos mecanismos legales que usan las empresas y los abogados imaginativos para lo que se llama eludir impuestos, ¿ya? Acá ocurrió algo muy, digámoslo, extraño, porque cuando estas dos empresas se querían fusionar, el gerente de Cuprum, o digamos el representante de Cuprum, fue al regulador, ¿ya? Que es lo que tiene que hacer toda empresa sometida a una regulación especial, como los bancos, a la superintendencia de banco, la empresa a la superintendencia de valores y seguros, la empresa de seguros, las delegaciones fueron a la superintendencia de pensiones. Fueron donde la superintendenta, con su equipo, y ella les dijo, hagan esto, ¿ya? Ella, el regulador, les dice, hagan esto. Entonces uno como empresa hace esto. No es encima ganar plata. Esa es la empresa. Feliz. Lo hicieron. ¿Está bien o está mal? Yo creo que éticamente está mal. Obviamente, la solución para mí es absolutamente cambiar la ley. Y de hecho, la ley de la reforma tributaria lo cambia esa ilusión que permitía ese juego de fusión de empresas, una ilusión tributaria. Sin embargo, lo que pide mucha gente, y de hecho entiendo que la Comisión Investigadora pidió ahora al Consejo de Defensa del Estado, es que demanden y que declaren nula toda esa fusión. Eso sería gravísimo.
sería gravísimo porque justamente lo que estaría ocurriendo ahí es que están pidiendo que no respeten el Estado de Derecho, ¿ya? Lo que ocurre y lo que ha ocurrido siempre cuando han pasado este tipo de acusaciones es que las empresas demandan al Estado. Si el Estado llega a decir esa fusión no existe, lo que está ocurriendo ahí es que el Estado mismo, quien fue el que le dijo tú haces esto, le está declarando ilegal lo que hiciste. Y eso, en cualquier juez, en 2 segundos lo va a declarar malo. ¿Me entienden, no? Entonces, los tribunales internacionales a los cuales el dueño del diario Clarín ha demandado a Pinochet, porque Pinochet le quitó el diario, ¿ya? Le demandan millones de dólares, ¿ya? A donde el Estado de Chile, a donde las empresas demandaron al Estado de Chile cuando Allende le expropió las mineras, a donde este dueño del diario demandó al Estado de Chile cuando Pinochet le quitó el diario. Todos esos tribunales existen. Y a esos tribunales va a ocurrir cuprum o principal ahora, si es que el Estado declara nula esa operación. Lo que, o sea, está mal. Si hubo un error de la superintendenta, que lo pagó, quizás barato, quizás caro, cambiando la ley. Pero esa es mi opinión en el punto. Gracias, Fernando. Ahora seguiremos con la cuarta pregunta. Invitados. ¿Dónde deberían estar puestos el foco de futuras reformas que apuntan a mejorar nuestro sistema previsional? Para esta pregunta tiene 2 minutos. Fernando. En foco de reforma, yo creo que de partida habría que, como dije anteriormente, aumentar la tasa de cotización. Actualmente el 10%, yo creo que un 13, 14, como bien dijo la Comisión Bravo, está bien. Yo no sabía que la Comisión Bravo está proponiendo obligar a que el 100% de las pensiones sean 100%. Propuesta 49, eliminar el retiro Ya. programado. Eso lo encuentro pésimo, porque ahí estoy contigo 100%, me encuentro una vergüenza que nos obliguen a tener una anualidad. Yo creo que ustedes sepan, cuando uno cumple, uno se jubila, uno tiene la obligación de usar esa plata, tiene la obligación de comprar una anualidad, que creo que se llama. No, ¿cómo se llama? ¿No? Sí, anualidad. Y uno recibe anualmente un monto de plata para siempre, hasta que se muera. Si uno se muere rápido, bueno, la compañía de seguro se lleva la plata, pero si uno dura mucho vivo, el que pierde la compañía de seguro. Ya ahí uno se va a tener. Yo creo que eso no, incluso yo liberalizaría incluso más, como está ahora el impuesto. Yo daría mayor posibilidad a la persona a elegir el impuesto de la plata. Yo creo que hay que permitirlo, porque uno a los 75 años bastante educado, bastante sensato, creo yo, para poder saber qué hacer con la plata que uno ahorró obligatoriamente. Creo, sin embargo, que habría que obligar un poco a que una anualidad mínima, como el Estado, que la persona quizás sea loca y quede pobre, que no quede pobre, ¿ya? Después yo pasaría inmediatamente obligaría de una manera más fuerte a que el Estado supervise a que las personas coticen. Creo que ahora la FP no tiene mucho sentido hacerlo, y creo que el Estado debería estar ahí, como está preocupado de los impuestos, como está preocupado de muchas cosas, que se preocupe y coticemos, porque uno de los principales problemas es que las personas no cotizan, y por lo tanto, cuando no cotizan, yo trabajé en horarios como 4 años y no coticé, porque quería la plata, ¿no? Quizás yo soy un poco más sofisticado y estoy preocupado toda mi vida de ahorrar, al final, pero es común que uno quiera gastarse la plata y no ahorrar, ¿ya? Entonces, por tanto, creo que eso es la solución. Y, bueno, dijimos que no hay más cosas. Gracias, Fernando. Hoy en día el mejor sistema de pensiones en el mundo es el sistema neozelandés. ¿Por qué? Es el sistema de AFP de Chile, sistema privado, pero cuando tú cumples 18 años, si trabajas aunque sea un mes, el Estado te deposita $2.000. ¿Cuál es la gracia? El interés compuesto en los años. Entonces, ¿qué consiguieron los neozelandeses? Estaban como en Chile, solo el 50% de la población ahorrada. Lograron cobertura al 100% de la población. Y esos $2.000 se van a transformar en $100.000 al momento de jubilar. Por lo tanto, lograron un sistema perfecto, que no importa si viven más o menos, todos los riesgos que tiene el sistema los mitigaron al invertir en las personas.
nuestra propuesta, nosotros lanzamos una página web que se llama el Desafío Felices y Informados para mejorar constitucionalmente el sistema de AFP. El ser chileno, el Estado le deposite 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos a los 65 años, a un 6% de rentabilidad nominal, se van a transformar en 50 millones de pesos. Estamos hablando de una jubilación piso de 250.000 pesos, algo mucho más digno. ¿Cómo solucionas hoy el problema? A los mayores de 65, el Estado, insisto, no le regala, le presta la diferencia para llegar a los 50 millones. Por ejemplo, si tenía ahorrado 20 millones, estaba con 100 millones de jubilación, le presta 30 millones de pesos. Él puede usufructuar la rentabilidad, su jubilación sube de 100 a 250 lucas, pero él al momento de fallecer automáticamente le devuelve el petróleo al Estado. Hoy en día el Estado gasta 12.000 millones de dólares en financiar el sistema, incluida las Fuerzas Armadas. Si en vez de estar gastando y quemando esa plata, nosotros la invertimos en las personas, nos demoramos 13 años en financiar todo este sistema al 100% de cobertura de la población, y lo mejor de todo es que al año 14 liberamos el presupuesto del país 12.000 millones de dólares para ser destinado a otras necesidades como salud o educación. Gracias, Gino. Ahora seguimos con las preguntas del público. Esperaremos a Conrad. Dale. Sí. Que Gino habló como, que no me quedó muy claro, pero yo quería preguntar como que él sentía que el derecho a la propiedad tenía que intensificarse o cumplirse de alguna manera. ¿Y eso qué se refiere? ¿A que la gente dice toda libertad de invertir en lo que quisieran? No, lo que me refiero es lo que sucedió la semana pasada en el Congreso peruano, que a los jubilados les permiten retirar el 95,5% del ahorro en la AFP. Me refiero a que cuando tú ya te pueden obligar a ahorrar, pero a los 65 años no te pueden obligar a invertir en una aseguradora, porque de verdad le estás regalando tu patrimonio a una aseguradora. Entonces, al reforzar el derecho de propiedad a nivel constitucional, ¿qué consigues? Que tú tienes uso, goce y disposición para disponer como tú quieras de su ahorro. El tema es que uno tiene que basarse al principio. Yo puedo obligar a los trabajadores a ahorrar, pero no le puedo venir y meter la mano al bolsillo y quitarle ese dinero o obligarlo a que se vayan a un asegurador. Creo que como sociedad tenemos que reforzar nuestros principios, y ese es un principio básico. Originalmente el sistema lo tenía. Existe el excedente de libre disposición, todo ahorro sobre 20 millones tú lo podías retirar, pero las leyes han tenido 842 cambios y te limitaron tu derecho de propiedad. Por lo tanto, hoy en día, para poder retirar, casi que tienes que cumplir unos requisitos que son muy difíciles, y si tienes ahorrado 120 millones, por suerte puedes sacar 20 millones de pesos. Entonces, ese es el problema, que el sistema político está dominado por la AFP, que el sistema político puso a una Tamara Agnich. Entonces, una Tamara Agnich le puede haber dicho lo que sea, pero hay una institución, y esa institución tiene que cumplir la ley. Todo esto está finalmente entrabado, por eso es tan importante recuperar el derecho de propiedad sobre el ahorro al momento de jubilar. Gracias, Gino. ¿Te gustaría que Fernando también te responda? ¿O no? Bueno, ¿Fernando? ¿Sí? Tengo que decir. Bueno, estoy de acuerdo con Gino, aunque yo no pondría tanto énfasis en el derecho de propiedad, porque, o sea, al final está bien, somos los dueños, y también va a seguir siendo dueño. O sea, tú tienes una anualidad y ahora es tuya. Y si te muere, hay reglas para heredarlo o no, depende de si que tuviste una anualidad o un derecho programado, o un retiro programado, ¿ya? Sin embargo, estoy de acuerdo con la forma, o digamos el mismo fondo, pero yo diría que es la libertad que tiene uno para elegir. Y a la edad de los 65 años, o sea, dejémosle a la gente la decisión para en qué utilizar su plata. Ese sería mi énfasis, no he hecho novedades, como un poco como la Constitución, que nos dé la Constitución es mágica, ¿no? Esto, libertad para la persona a elegir. Son responsables, creamos la persona, usted elija. Así lo pondría yo en el fondo. Gracias, Fernando. Ahora la otra pregunta. Sí, que el sistema es bastante bueno para las personas que tienen la capacidad de ahorrar,
pero actualmente en Chile yo creo que más de la mitad de las personas no tienen la capacidad de ahorrar. O sea, si le quitamos un 15%, o sea, los obligamos a ahorrar un 15%, son el 5% de su sueldo que no tienen para vivir, que en el fondo le quitamos la leche del desayuno. ¿Cómo solucionar este problema? Porque en el fondo, claro, es súper buena la idea, pero solamente para las personas que tienen la capacidad de ahorro y el excedente. Sí, bueno, eso se soluciona con, de partida, uno cotiza, o sea, el sueldo mínimo yo entiendo que lo cotiza, porque el sueldo mínimo... No, se cotiza. ¿Sí? Sí. Cotiza el 20%. El 20% porque... Bueno, la salud ya. No, pero a lo que voy yo es que la persona, bueno, es bueno que ahorre, yo creo, sin embargo, cuando llega a la vejez, ese ahorro es suficiente, ¿ya? Porque cuando tiene muy poca plata, muy bajo sueldo, va a una vejez con una población baja, y es lo que tiene ahora, ¿ya? ¿Cómo soluciona eso? Pues el pilar solidario, que es el primer pilar que yo dije, ¿ya? ¿Cuáles eran las propuestas en las que yo avanzaría en el sistema de pensiones? Yo haría que el pilar solidario aumentase, ¿ya? Porque aún es muy bajo. Ese sería para mí la principal solución a ese problema. Segundo, yo creo que igual la laguna y todo esto igual afectan. Por lo tanto, ayudar a la fiscalización, pasar que el Estado fiscalice, también va a ayudar a este problema. Gracias, Fernando. Gino. Estoy completamente de acuerdo. Hay que reforzar el pilar solidario, pero mi foco es hacerlo evolucionar, que no sea un gasto, que no sea quemar 12.000 millones de dólares todos los años, sino que sea una inversión. ¿Por qué? Porque al ser una inversión, el Estado puede planificarse a muy largo plazo. Y en el absurdo, ya tenemos 160.000 millones de dólares ahorrados, que es un 60% del PIB. Nosotros calculamos que debería invertir 180.000 millones de dólares adicionales en las personas. Al invertirlo, el Estado, el promedio de rentabilidad que podría conseguir un monto histórico, la diferencia se la va a ganar el Estado, por lo tanto, y el Estado tiene la capacidad de endeudarse a la menor tasa posible. Claro, si se endeuda para gasto es una mala inversión, pero si se endeuda como una inversión que va a tener un retorno para el Estado, eso va a ser muy sustentable. Entonces, el tema es que el pilar solidario hay que subirlo a 250.000 pesos, pero de una forma inteligente para darle un préstamo de reconocimiento. Y eso es una de las 3 propuestas que está en el desafío felicesinformado.cl. Los invito a todos a que ingresen, lean, y si suscriben esto, que hagan la propuesta constitucional. Les toma apenas 5 minutos que podamos mejorar el sistema de pensiones actual. Gracias, Gino. Ahora vamos a seguir con el cierre y le daremos 3 minutos a cada invitado para que proponga su idea final con respecto a todos los temas que hemos abordado en esta presentación. Partiremos con Gino Alfilosa. Carlos, esto es un tema que debe ser latino porque que supuestamente no le toma en cuenta, es decir, no le afecta, pero les va a afectar. Les va a afectar cuando menos se lo imaginen, comiencen a trabajar y no se hagan ni cuenta que van a estar ahorrando la AFP. Sucede que vamos a vivir clase financiera importante porque la renta fija en el mundo prácticamente está negativa en muchos países, en Japón está negativo. Y eso, a ver, ¿cuál es el problema mundial? El problema mundial es que los países se suelen endeudar después de la crisis de 2008. Y las tasas de deuda de Japón están en un 400% del PIB, Holanda en 120%, Estados Unidos 220%, es decir, Alemania 180%, China 220%, es decir, los países no van a pagar su deuda. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la solución? Bajar las tasas de interés, las líneas de riesgo, el poderío. ¿Con qué sentido? Con el sentido que están pateando el problema, llevan 7 años con tasas muy bajas y están destruyendo ¿a quién? A los ahorrantes, al sistema de pensiones. Y por eso los sistemas de reparto van a quebrar. Y hoy en día están en una situación que es como cuando te apuñalan. Si te saco el cuchillo te mato, si te lo dejo te mato. Si siguen manteniendo las tasas bajas van a destruir los sistemas de ahorro. Si suben las tasas de interés van a quebrar los estados. Entonces, créanme que ustedes van a vivir una realidad muy dura y la única forma de sacar eso es con cultura de ahorro. Ustedes deberían empezar a trabajar y ahorrar
Luxich, padre, que forjó su imperio, ahorraba el 50% de sus ingresos. Yo digo, al menos ahora en el 20%, pero al principio, no es lo que te sobra al final del mes. La única forma de ser libre en una sociedad capitalista es ahorrando y siendo uno dueño de ese capital. Así que el tema está en que estamos en un punto de inflexión, tenemos una gran oportunidad y los invito a que ingresen al desafiofelicesinformados.cl y que hoy mejoremos el sistema de pensiones para poder dar jubilaciones de 250.000 pesos y que sea de una forma responsable cada vez de un préstamo de reconocimiento. Muchas gracias. Las señoras discusiones. Bueno, yo estaría con una discusión que tiene un grupo que es, digamos así, como condenar la idealización que pesa en la AFP estatal. La AFP estatal es un proyecto de ley que está en el Congreso, con lo cual el Estado pretende solucionar el problema de las jubilaciones. Yo creo que eso no lo va a solucionar. La AFP estatal, en teoría, según lo que dicen, y lo que dice el mensaje del proyecto de ley es que va a mejorar la competencia. Eso es algo completamente falso. El Banco Estado no ha mejorado la competencia de los bancos, de hecho los bancos apenas compiten, ahí deberían merecer trabajar bien. La AFP estatal tiene un riesgo político gigante. Imaginemos a arriba ahí de director del Banco Estado, Francisco Vidal ahora es director del Banco Estado. Francisco Vidal es un político, nunca supo nada de balance financiero ni de nada, está ahí director, un opinólogo. La AFP tiene un poder enorme, mucha plata. La AFP estatal va a empezar a financiar empresas de que los políticos son amigos, los Penta, ya sea Julio Ponce, Solimich, le va a financiar la deuda, o peor aún, o igual de peor, no sé, va a financiar empresas que financian políticos. Es muy peligroso, muy peligroso. Y la competencia se ha solucionado de una manera increíble, muy bien, con las licitaciones de cartera. No sé si ustedes saben, pero ustedes entran a trabajar, no van a poder elegir la AFP en la que cotizan. Van a estar obligados. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace es reservar a los primeros cotizantes. Dice, tengo ahora 500 cabros, 500.000 cabros que van a entrar a trabajar. ¿Quién los quiere? ¿Quién da más? Y los tira a licitación. Y las AFPs actuales, las que están trabajando, se los pelean. Y eso ha bajado las comisiones que nos cobran, que les cobran a los que van a entrar ahí de manera satánica, diríamos. Han bajado del 2% para cobrar. Ahora incluso la última licitación 0,31%, que según los analistas es menor al costo medio. O sea, la empresa estaría en pérdida. ¿Quién sabe? Quizás la empresa es tan buena o innovó de tal manera en que ella ha bajado costo de una manera que la competencia no sabe. Pero esa es la bendita competencia, diría una salida de atención de este país. Pero bueno, la AFP estatal no va a mejorar la competencia, eso es falso, sí lo ha hecho las licitaciones, y la AFP estatal no va a aumentar la cobertura, eso es falso también. Ellos también dicen, no, que la gente que no cotiza, la AFP estatal, porque la AFP estatal lo va a hacer y no lo ha hecho el resto. La solución a eso es que el Estado fiscalice que la gente cotiza. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias.